Listo. Bueno, buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy es nuestro último estudio del libro de Proverbios y vamos a hablar acerca del camino del necio. Y cuando nosotros vemos Proverbios, recuerdan que trata de la vida cotidiana. No sé si alguno puede leer la primera parte, que hay como que da un resumen muy bueno, ¿qué es Proverbio? No sé, Ani, si lo puedes hacer. Los proverbios tratan de la vida cotidiana, nos hablan de cómo vivir bien en las actividades y rutinas diarias. Y por medio de este libro intentan comunicarnos verdades para que de esa forma nosotros podamos tener una vida, ¿verdad?, conforme y que sea agradable a Dios, sea desde lo religioso, desde la economía, política, moral, financiera. Proverbios dan muchos consejos en esos aspectos. Y nos mencionan dos caminos. Les hablaba ahorita que Proverbios capítulo 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios hay dos caminos. El camino de la sabiduría y el camino del necio. Hoy vamos a hablar acerca de ese camino, el camino del necio. ¿Cuántos nosotros somos necios? Y en hebreo, la palabra necio, imagínense qué significa, y significa disciplina. Y por esa razón, se observa mucho, viene mucha la relación del necio con, buenas noches, del necio cuando el padre a quien ama disciplina. Y nos mencionan varios consejos que se le dan a los padres. Buenas noches, bienvenido. Aquí adelante, pueden pasar. Adelante. Aquí pueden sentarse aquí para que podamos tener mejor audio. Porque sé que a las personas les... O aquí. Sí. Muy bien. El señor John y el señor... Sí, buenas noches. Entonces, estamos hablando, John, y los que llegaron, acerca de que hoy es nuestro último tema del libro de Proverbios y vamos a hablar acerca del necio, ¿no? Y el necio entonces significa disciplina, por eso la disciplina de su padre, pero de allí salen varias raíces. Imagínense que la palabra necio en hebreo, que significa disciplina, de allí salen varias raíces, que son lo que ustedes tienen allí. Ahí sale el grosero, ahí sale el iracundo, ahí sale el irrespetuoso, de allí sale la persona que no es enseñable, ¿verdad? Todas estas características salen de allí, del necio. Hoy es un estudio un poquito largo y voy a necesitar mucho el apoyo de ustedes, porque yo lo que tomé fue de algunos, no todos, no logré desarrollar todos, porque sí se habla del insolente, del grosero, del iracundo, de esa persona que no es enseñable, nos menciona mucho. Entonces, hoy vamos a dar inicio acerca de las características. Recuerdan que había la sabiduría personificada. Ahora también tenemos las características de la mujer necia y lo vamos a ver en Proverbios capítulo 9 del 3 al 18. Si alguno puede leer para que podamos sacar cuáles son las características de la persona necia. No sé si lo puedes leer. El primero. Sí, del 9, que sería del 13 al 18. Listo. Características de la mujer necia. La mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta es una ignorante. Se sienta en la entrada de su casa, en el lugar más alto, con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Muy bien. ¿Cuáles son las características? ¿Qué nos dicen? Ahí sí necesito que me ayuden. Exacto. Primero que es escandalosa, frívola Y atrevida. Escandalosa, frívola y atrevida. Desvergonzada. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dice el 14?
¿Qué dice el Se 14? sienta a las puertas de su casa, sienta su real en lo más alto de la ciudad. Muy bien, esta mujer se sienta, la gente cuando la ve sabe que está ahí, es muy visible, le gusta ser visible, ¿no? Llama la atención, le gusta mostrarse. Angélica, estamos aquí en no le gusta mostrarse. ¿Qué otra cosa? Llama a los hombres que pasan por ahí. Es interesante, la mujer necia que nos habla aquí, ella llama. Ella los invita también, es provocadora, nos dice el versículo 15. ¿Y qué otra cosa nos dice el versículo 17? Otra característica. Dice, el agua robada es refrescante. Lo que se come a escondida es más sabroso. Es decir, ella disfruta hacer lo malo Le saben a gloria. y lo hace escondida. Así es. Entonces, otra de las características es que le gusta lo que está haciendo, pero lo hace escondida. ¿Y qué dice el versículo 18? Pero estos ignoran que aquí está la muerte. Esos invitados traen al mundo y los dos. Otra característica de esta mujer necia, y es la última, y es que al final, ¿a qué la lleva? A la muerte. Todo ello, y ahí miren que nos desglosa quién es esa mujer necia, y eso es importante, porque así nosotros también podemos identificar a veces esas personas de afuera que son necias, que tienen esas características. Otra forma, como Angélica, estábamos hablando acerca del necio. La raíz del necio en hebreo literal significa disciplina, pero de ahí surgen varias raíces adjetivos, como es una persona iracunda, no enseñable, grosera, como es una... Entonces, vamos a mencionar algunos adjetivos hoy, no todos, algunos. ¿Listo? Ok. Después de que hablamos de eso, hay una que es muy importante y es el ingenuo. Vamos a empezar a ver personajes, ¿no? Voy a hablar del ingenuo, otro vamos a hablar acerca de la persona que es muy iracunda. Vamos a hablar de esos personajes. ¿Qué nos dice del ingenuo? ¿Qué nos dice de esa persona que es ingenua? Esto dice, Proverbios indica que son inmaduros, demasiado abiertos de mente o demasiado abiertos y seducidos a cometer locuras, especialmente en su juventud. Es decir, son muy abiertos, esos son los ingenuos, ¿no? Y aquí, ¿y dónde ocurre gran mayoría de las veces? No siempre. En la juventud. Entonces, ese es el ingenuo que hoy vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué dice la primera pregunta? Si alguno puede ayudarme. ¿Cuál es la prioridad amorosa defectuosa para la persona ingenua? ¿Cuál será esa prioridad? ¿Qué dice el versículo capítulo 1, versículo 22? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? O los burladores se deleitaron en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Entonces, ¿cuál es su prioridad que sabemos que es defectuosa, que no es correcta? ¿Cuál es? La burla. ¿Cuál es? Que amen la simpleza. Son simples. Por eso son totalmente abiertos, porque son simples, son muy relajados. Ellos llevan la vida muy tranquila, muy light, ¿para qué preocuparnos? Esta pues dice, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? Es lo mismo, sí, ¿hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Ajá. Solamente que en esta, no sé qué otra versión tienen por allí. Este es NBI. NBI, esta es LBA. Esta es las Américas. ¿Quién tiene otra versión que quiera leerlo? Entonces, lo que ella se le caracteriza, que ella su prioridad es la simpleza, es una persona muy sencilla, por eso es abierta de mente, por eso todo es muy light, muy relajado. Pero, ¿qué nos dice Proverbio, verdad? ¿Cuál sería la nueva prioridad amorosa que ella debe tener?
Dice, oh simples, aprended prudencia y vosotros, necios, aprended sabiduría. ¿Qué nos dice acerca de esta persona que es ingenua? Sea, que aprenda a ser prudente ante las cosas que le van diciendo. O sea, por eso es que los jóvenes hoy en día se dejan llevar mucho, que veníamos hablando de las drogas y todas estas cosas, porque no aprenden la prudencia, son relajados y creen que no son capaces de caer tan bajo. Y no saben que al final eso los puede llevar a la muerte. A la muerte. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué nos dice el siguiente, el 9.6? Entonces nos llama a que sea prudente. La persona que es así debe ser prudente. ¿Qué dice el 9.6? Abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando se abandona la necedad, van a tener vida, porque van a ser sabios, van a ser prudentes, van a tener cordura. Mientras que se siguen por ese mal camino. Es decir, que si siguen pensando como en esa mente abierta, como que ¿por qué no podemos probar un poquito, no? Pero eso no es nada malo. No, pero puedes probar. Eso no es tan mal que pruebes, no te va a pasar nada. Y después vamos a probar otra cosa más. Y así también lo hacemos con el sexo. Así lo hacemos cuando es muy abierto, todo lo llevamos hacia nuestras áreas de la vida, ¿no? Y por eso es más y más, y es muy claro, abandonar, dejar eso, dejar. Entonces, este es como tal el ingenuo, pero hay unas señales de seducción. ¿Qué seducción? Seducción, ¿quién le puede decir a Angélica qué es seducción? Seducir es cuando alguien te quiere llamar, pero también te quiere como envolver y te quiere llevar a algo así como muy sutilmente, pero está atrapándote. Lo que hizo Satanás con la manzana y Eva, ¿no? La sedujo, le fue diciendo, pero esta fruta prohibida, esto tan rico. Gracias. Muy bien, seducción. Ok, entonces, ¿cuáles son las señales? Bueno, Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. ¿Qué significa eso? Bueno, resulta que siempre, a nosotros que queremos llevar una vida sabia delante de Dios, los pecadores van a querer que nosotros llevemos una vida igual que como ellos la están llevando, una vida de pecado. Y van a utilizar cualquier tipo de artimaña para empezar a llevarnos por los caminos que ellos mismos transitan. Yo quisiera, en este caso, hacer un paréntesis. Una vez, en una fiesta del banco, una fiesta de fin de año, nos tocaba ir porque nos tocaba ir, y resulta que a todo el mundo le sirvieron aguardiente, licor. ¿Lo sirvieron? No, yo gracias, yo no tomo, muchas gracias. Y a ellos les daba como una cosa, el simple hecho de que yo no tomara, que empezaron todos por un lado y por el otro, que tómese uno, que un poquito, que ay, pero entonces uno no le hace daño, no sé qué. Y tal fue la insistencia, y tal fue la negativa, que llegaron como entre 2 o 3 personas y me cogieron casi a embutirme el trago de aguardiente. Obviamente yo no me lo tomé y yo les decía, pero ¿ustedes en qué les beneficia si yo me tomo esto o no me lo tomo? A fin de cuentas, esta poquitico de aguardiente a mí no me va a hacer nada, pero es solamente para que yo camine y transite los caminos que ustedes están caminando. Muchas veces estas personas que están caminando en el pecado, los simples, los necios, los iracundos, nos van a tratar de llevar por los caminos que ellos llevan, aún utilizando, como dice acá, esa pequeña seducción, esas cositas que son muy sutiles y que lo quieren llevar ahí, a lo que el Señor en su palabra dice, no consientas. Si el pecador te quiere seducir, no lo consientas, no lo permitas. El 10 dice en la NBI, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Es decir, aquí es como más claro también en decir, no vayas. Si estás como en una situación como la de él, no vayas, no te ajuntes con ellos. Muy bien, ¿quién puede leer el 16:29, por favor?
Dice, el hombre violento incita a su prójimo y lo guía por camino que no es bueno. ¿Qué significa eso? Es lo que le estaba pasando a John en esa oportunidad. Ellos prácticamente eran violentos porque querían pues obligarlos sí o sí a llevarlos a su camino, a lo que ellos estaban haciendo, aunque él decía no quiero. Entonces ellos lo van a hacer y van a insistir para que así lo hagan. Estas señales nos ayudan a nosotros, nos advierten, pero también podemos ayudar a aquellos que sabemos que están en esa situación, que los están seduciendo y que nos invita la palabra, ¿no? Con amor en decirles. Muy bien. ¿Y qué desea Dios para el inmaduro y para el joven? Proverbios 1:4. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Entonces, Dios desea que cambien. Y yo pienso, eso también es tarea de las familias, tarea de la iglesia, de apoyar a las personas que conozcan a Dios y cambien, dejan esto atrás y buscan la prudencia. Sí. La discreción. La discreción. Muy bien, gracias. Perdona, ahí cabe como el ejemplo de José, que fue tentado por la mujer de Potifar y él lo que hizo fue huir. En esos momentos de seducción, huya. Él fue prudente y no se quedó allí. Gracias, Paula. Muy bien, gracias. ¿Quién puede compartirnos la siguiente pregunta? Dice, ¿cuál es la advertencia sobre la proximidad del mal? En Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¿cuál es la advertencia acerca de que si yo me aproximo demasiado a lo malo, si yo me empiezo a juntar con personas que yo sé, porque uno sabe qué personas son malas, esa es la verdad, uno lo sabe. Entonces, ¿cuál es la advertencia? ¿Qué nos dice? ¿Qué crees? Pues ya en los otros capítulos de Proverbios dice que hay que ser prudente, ver lo bueno, ¿cierto? Entonces, ya aquí dice, el prudente ve el mal y se aparta. Es decir, cuando ya uno ve que viene alguien y sabe uno que él te va a seducir, que él te va a tentar, que él va a hacer que tú caigas en pecado, entonces uno preferiblemente se aleja, se aparta y pues ya evita caer en esa tentación. A veces nos dicen, tú eres un cobarde. Tú sí puedes, ¿no? Tú tienes que tener dominio propio. Y no, claramente la palabra dice, se esconde, evita, aparta, ¿no? Estoy viendo en 3 versiones distintas. Aquí dice se esconde, tú dices aparta, la NBD dice evita estar con ellos. Dice que más los simples siguen adelante y son castigados. Entonces ahí ya uno sabe la consecuencia. Ya conocemos las consecuencias de ellos. Y permítame, Marcillo, esta versión en la Nueva Traducción Viviente dice, perdón, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Gracias. A mí me molesta es aquí que a veces uno es prudente y a veces uno también es necio. Ajá. Solamente aquí es muy blanco y negro. Pero a veces caigamos también. O yo por lo menos. No. Y el tema de esto, de que uno ve muy fácil como el ingenuo, que tiene una mente abierta, uno sí se puede preguntar como cristiano, ¿cuándo nosotros somos ingenuos y tenemos la mente abierta? Cuando nosotros también nos dejamos seducir, cuando nosotros debemos entender que debo de evitar el mal. Es decir, es muy fácil verlo con ejemplos de afuera, pero ¿cómo lo hacemos adentro? Porque a veces es así, literal, porque aquí es 2 caminos. Cuando dimos inicio es el camino del sabio y el camino del necio. Es así, es blanco y negro, hay 2 caminos, ¿no? Y es claro. Incluso no solamente uno puede ser tentado con otra persona,
hay cosas en la vida que también te tientan, como la televisión. Eso también te tienta, una película, ver algunas cosas, la misma música, la letra de la música, eso también También te tienta. puede tentar de repente ser mente abierta con el tema doctrinal, ¿no? Ahorita que escuchamos tantas cosas y empezamos no tan solo, empezamos a escuchar muchas cosas de religiones y de eso, que tan así ser tan ingenuo, ten cuidado, que fácilmente puedes caer en cualquier falsa doctrina y ser engañado. Muy bien, gracias Angélica. Ok, ¿quién me puede colaborar en la... La F. Sí, por favor, porque es que yo tengo aquí otras preguntas, entonces... ¿Cuáles son las consecuencias de que los ingenuos sean seducidos? Ajá. Hay consecuencias. ¿Cuáles son? Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. ¿Qué significa eso? El desvío de los simples los matará. Bueno, hace un rato nos decían que cuando se personificaba al necio, nos decía que en ella está la muerte. Yo lo busco. El agua, la necia, dice acá, le dice a los que les falta el juicio. La semana pasada hablamos de la falta de juicio. Entonces les dice, el agua robada es refrescante y lo que se come a escondidas es más sabroso. Eso se me parece mucho una frase muy común y es, lo prohibido sabe más bueno. Es más apetecible. Es más apetecido, exactamente. Pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Wow. Es eso. Gracias. Eso es que va juntos con 9-6, ¿cierto? Sí, sí, así es. Es una consecuencia que todos sabemos, ¿no? Y el 14-18, ¿qué nos dice? Los simples heredarán necedad, mas los prudentes son coronados de conocimiento. Es decir, al final, ¿cuál es la herencia del ingenuo? La herencia del ingenuo es la necedad. Terminan siendo necios y al final eso los lleva A la muerte. a la muerte. Si no tienen un cambio, ¿recuerdan? Porque si hay un cambio, si el evangelio entra, que más adelante lo vamos a ver, esto cambia. Dios siempre muestra el cambio y recuerden, disciplina, porque Dios a los que ama disciplina. Si Dios ve que yo voy por un camino de necedad siendo tan ingenua, Él me va a disciplinar. Si soy su hija, Él me va a disciplinar y me va a llevar al camino de Él, al camino del sabio. Ok. ¿Quién puede compartirnos, Angélica, cómo estar con los ingenuos? Ingenuos. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, os simples, amaréis la simpleza y los voladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión, y aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Bueno, ¿cómo tratar? Podemos decir como Dios. Bueno, nosotros deberíamos volver a Dios y Él nos va a dar el espíritu para que entendamos que Él quiere. Qué lindo. Él derrama su espíritu sobre nosotros y nos hará conocer sus palabras, ¿no? Pero Marjorie, en estos días estaba leyendo la palabra y en el Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. O sea, a través de la palabra es que el mismo Señor se revela y nos hace entender. Porque si no, quedaríamos simples y sencillos, ignorantes, andando por el mundo. Tenemos que exponernos a su palabra. Y Dios nos va a tratar, es decir, ¿cómo trata Dios con nosotros? Él sí nos va a tratar. Dios nos va a tratar a los que somos sus hijos. Él no nos va a dejar en la muerte. Él nos va a disciplinar, ¿verdad? Estamos hablando del trato que sí Dios tiene con nosotros, sus hijos, cuando a veces somos ingenuos. ¿Qué dice el 9:6? Abandonad la necedad y viviréis y andad por el camino del entendimiento. En los dichos siempre parece tan fácil. Abandonar la necedad siempre es tan fácil de entender quién es la necedad. Ajá.
pero abandonar, cuando la reconocemos deberíamos abandonar la necesidad que vamos a vivir. ¿Y cómo conocemos la necedad? Bueno, por uno también es ver las tentativas que tenemos, ¿cierto? Donde nos quiere agarrar a alguien que es. Cuando de repente las seducciones, las tentaciones. Sí, las tentaciones, eso yo pienso. Y claro, a veces lo sabemos, ¿cierto? Cuando uno está mucho tiempo en el celular, sabe que no es bueno, pero de no hacerlo es difícil. Cuando Dejarlo es complicado. Yo pienso muchas veces en la mente uno lo sabe, pero un momento fumar. Y uno se la puede pasar en las redes o pasar el tiempo en videojuegos o pasar y uno dice, pero un poquito más. A mí me ha pasado de repente, ¿no? El WhatsApp a veces yo digo, Dios mío, uno se tiene como que desconectar porque tienes que abandonarlo totalmente. ¿Qué dice el 1.4? Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Entonces, ¿qué quiere Dios? Esa parte de la prudencia la doy yo como de todo lo que ven ignorando, como no comprender. Me da a entender esa parte, ¿cierto? Ser prudente es como no comprender a nadie, porque ahí viene la sabiduría de Dios que fuera. Y nos dice, los prudentes nos dicen que no comprendamos, no comprender. Y yo creo que eso es una de las partes esenciales de la. Aquí el 1.4 dice para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes, dice esta versión. Ok. ¿Qué nos dice el 14.15? Ani, ¿lo puedes leer? Sí. No, no está. Okay, bueno. 15, 19, 14, 15. El ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Sí, esto lo quería, ese no aparece ahí porque no me daba tiempo de anotar todo, ¿no? Pero ¿qué significa eso, Ani? Cuando uno es ingenuo, o es muy, pues, con simple, se cree todo lo que le dicen. Todo lo cree. Todo. Una persona que es tan abierta es una persona que todo lo cree. Que haga esto y lo hace. Pero en cambio, ¿qué hace el prudente? El prudente tiene cuidado por dónde va, se fija dónde va y qué decisiones va a tomar también. Mira bien sus pasos, ¿no? No toma decisiones a la ligera. Yo quería, como para pasar al siguiente, dejarlos aquí, pero les pido que ustedes lo hagan en su casa. El Proverbios 14:15, que ya lo mencionó, el Proverbios 1:10, la sabiduría o la tentación nos está llamando. Y 1:10, y nosotros elegimos, ¿no? Nosotros elegimos, siempre nos va a estar llamando, pero nosotros vamos a elegirlo. Proverbios 7, del 7 al 8, nos invita a mantenernos alejados del mal. Mantenernos, la persona que es ingenua debe alejarse del mal, debe alejarse de aquello que no le ayuda. Y también, por último, Proverbios 19:25 nos enseña la importancia de las consecuencias. Y eso es más con nuestros hijos. Nuestros hijos son responsables de sus decisiones, pero si nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos que sus decisiones tienen consecuencias positivas y negativas,
y hacer que ellos reflexionen, porque ellos van a pasar por esto, por ser ingenuos, por tener esa mente abierta. Pero si nosotros desde pequeños les enseñamos a ellos, son responsables, tus decisiones son, tú eres responsable de tus decisiones, pero mira, hay consecuencias buenas y hay consecuencias negativas. Y tú decides, tú eliges cuál de las dos. Algo que quiero decir sobre eso. La Biblia nos enseña de que los padres no tenemos consecuencias de lo que hagan. Pero no somos responsables de lo que el hijo haga. No. Es lo que yo entiendo en la Biblia. Es decir, los padres instruimos a nuestros hijos. Claro que... Estoy hablando ya de un hijo adulto, ¿cierto? Sí, a veces nosotros como padres somos pecadores y cometemos fallas, ¿verdad? Heridas, les vamos a hacer heridas a nuestros hijos. Nosotros cuando creemos en Cristo, somos conscientes de esas heridas, nosotros les pedimos perdón a nuestros hijos. Pero nuestros hijos a veces utilizan la culpa que sentimos de no haber estado con ellos por tema trabajo o de no haber hecho algo que estuvo mal, lo utilizan de una forma de manipular para evadir la responsabilidad. Nosotros como padres tenemos que llevar esa culpa y decir, ya Cristo me perdonó, yo ya te pedí perdón, tú tienes que asumir tus consecuencias. Y eso es doloroso. Para uno, yo no sé, pero yo creo que para un padre adulto que ha tenido su hijo debe ser doloroso, ¿verdad? Ver que... Orar por ellos, pero no asumir tú la consecuencia de ellos, porque ellos no van a crecer. Ellos necesitan crecer, aunque sea por ese camino que ellos eligieron mal. Solamente nos toca orar, pero si nosotros asumimos sus consecuencias... Exactamente, sí. Ok, siguiente. Si me pueden ayudar en... Yo quisiera agregar el que sigue de 14:15, sí. 14:16, me pareció muy importante, sí. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Y se pasa de confiado. Entonces, también nos devolvemos 2 clases atrás. El confía en sí mismo. Sí. El que no pone las cosas, ofrece las cosas o pide sabiduría a Dios, sino que confía en sus propias decisiones. Entonces, no sé, yo hago las cosas a mi manera porque es que el que sabe soy yo. Sí. Y eso sin duda me va a conducir a la muerte. Por eso te recuerdas que te decía que la persona que es necia es no enseñable. No enseña. Es no enseñable porque es arrogante, porque al final termina siendo lo que él dice o lo que ella dice y termina, es arrogante, es orgulloso. Eso es lo que lo vuelve confiado. Exactamente. Y eso no, y uno ha visto muy dolorosamente la caída de algunas personas que uno quiere, hasta cristianos, ¿verdad? Pastores, personas líderes, porque fueron no enseñables, llegó la arrogancia, el orgullo, terminaron siendo tan confiados que se dejaron seducir por la necedad. Y ya sabemos cómo termina en la muerte. Incluso ni siquiera terminaron de conocer a Dios. Gracias. Precisamente. Pues porque si realmente conoces a Dios, conoces bien su palabra y sabes que no te puede dejar seducir. Y sin embargo aún así lo hacen. Pero sí, somos hijos de Dios. Es decir, ¿qué ocurre? Vamos a dar el ejemplo de la persona que no es enseñable. La persona que no es enseñable viene a la iglesia, predica, da estudios bíblicos y todo eso, y pareciera para todo el mundo que esta persona es excelente. Pero cuando tú empiezas a notar que la persona no rinde cuenta, que la persona le cuesta ser vulnerable, que la persona tiene como unas cositas, fácilmente uno sabe cuando esa persona, porque siempre es en su propia opinión, su propio conocimiento, pero esa persona es hija de Dios.
y está siendo engañado por su conocimiento, porque no está dejando que Dios sea el centro, que hay que sí ser vulnerables, que sí es importante rendir cuenta, que es pecador, que no se debe confiar en sí mismo. Entonces esa persona viene y cae, se deja seducir, pero Dios al que disciplina ama, lo ama. Y Dios puede ser que cae, pero Dios lo va a volver a él. Dios trataría con esa persona. Claro, pero esa persona es su hija. No sé si me explico. Uno es necio, uno es insolente, uno es ingenuo. Es por nuestra naturaleza pecadora. Fácilmente podemos ser engañados. Pero eso no significa, es decir, esa persona sí le dio la apertura por su arrogancia y su orgullo y no dejar que Dios lo tratara, dio apertura a que esa mujer seductora de la necedad entrara y hizo todo el daño que ya ahorita vimos, ¿verdad? Todas las características, hizo todo el daño. Lo que quiero decir es, Lori, que si esa persona tiene a Cristo y aceptó a Cristo en su corazón y reconoce que Él es su Señor, Cristo lo va a disciplinar y lo vuelve hacia Él. Y esa es la esperanza del cristiano, que en medio de nuestro pecado, Cristo siempre nos va a traer a Él. Pero estamos hablando también de que el que no va a la muerte. Claro, el que no ha confesado a Cristo y no cree en Cristo, ¿verdad? Sí, termina muerte, ¿verdad? Pero ya estamos hablando muerte eterna, es decir, eso es que no ha creído en el Evangelio. No confundamos, eso es que la persona no ha creído en el Evangelio, nunca realmente ha confesado que Cristo es su Salvador. Y a esas personas yo les digo que se vayan a la vida, ¿no? Que no quieran. Sí, al final es un camino de muerte, sí, el que no cree en Cristo. Ok, ¿quién me ayuda en la siguiente pregunta? Angélica, ¿tú podrías, por favor? Estamos en el 15-19. Sí, ya. ¿Son estas excusas, ansiedad u otra cosa? Esto es importante, son muchas cosas de lo que estamos hablando, de las situaciones que vivimos. A veces es excusa o ansiedad. ¿Qué nos dice la palabra? El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. ¿Qué significa eso? Bueno, que el camino de los perezosos al final es pesado. Y que el camino de los otros, de los sabios, es un camino más fácil, ¿o no? El camino del perezoso, dice aquí, está plagado de espinas, es como camino, Sí, dice. eso duele. Eso duele. Eso duele. Eso duele, muy bien, pero en cambio la senda del justo, el camino del justo, es como una calzada, Sí. es plano, ¿no? Es decir, las excusas, las ansiedades, el no reconocer a veces en qué camino, si nosotros vamos en el camino de Dios, va a ser un camino suave, ¿no? Porque a veces podemos ser una persona, en este caso, perezosa, como que no, ahorita que hay tanta parte emocional, depresiones y tantas cosas, se lleva al otro extremo. Hay personas que se quedan totalmente incapacitados, dicen yo no voy a limpiar, yo no voy a hacer nada, porque yo estoy deprimida. Y uno sabe que ese camino no le va a ayudar, ese camino no le lleva a nada, su ansiedad no le ayuda. 22:13, ¿qué dice? El perezoso afirma, hay un león allí afuera, si salgo me puede matar. Busca Es el busca excusa, muy bien. Eso es todo. Es decir, tengan cuidado, a veces nuestras excusas son pereza. Es lo que quiero decir, perdona. Más lo sabemos que los hijos. ¿Verdad? Entonces, lo que hoy quiero mostrarle, esto para mí fue muy revelador a mi vida, es decir, a veces mi excusa puede ser pereza. Ay, yo Es no de voy a cuidar. misa porque no fui para la iglesia, no es que me duele mucho la pierna. Sí. Ayer dice senderismo y no va. Eso.
Algo así, Lore, algo así pasa, ¿no? Algo así. A mí eso me tocó mucho. 26, 16. ¿Sabes? Quiere decir a alguien que es lo mismo venir a la iglesia, que es lo mismo venir a la iglesia que quedarse en la casa. En la casa también se escucha el tiempo. Pues dicen que cuando la Biblia. Y es perezoso, ¿no? Es decir, esa es una excusa que uno dice, eso es una excusa, suena tan bonito, pero eso es pereza. Ay, Dios mío. Yo tengo por la ¿Verdad? Entonces, no le cambiamos el nombre. Muy bien. ¿Qué dice el siguiente, por favor? Proverbios 26, 16. Ajá. Los perezosos se creen más listos que 7 consejeros sabios. ¿Ese qué es? Es tremendo. De hecho, una de las características, y como estamos viendo, de los perezosos es que sacan excusas para todo, incluso para pensar, para ir más profundo de cualquier cosa. Entonces, si tú le dices a un perezoso cualquier consejo, o sea, por pereza ni siquiera se va a poner a pensar en si lo que tú le estás diciendo es camino de vida o camino de muerte, y prefiere decir sencillamente no. O sea, con la que yo tengo, de hecho el perezoso se vuelve también confiado. A mí me gusta porque aquí esto muestra también el tema de la ansiedad, porque el perezoso se cree más listo que 7 consejeros, es decir, él se cree listo, y cuando nosotros estamos muy ansiosos, estamos ansiosos porque queremos hacer muchas cosas o porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer, es decir, porque a veces, ¿qué radica? ¿Qué causa nuestra ansiedad? Y nuestra ansiedad a veces es porque nos creemos más listos, porque yo puedo hacer más, porque yo puedo hacer más de lo que en el trabajo dicen. Solo que nosotros no le ponemos el nombre de perezoso, como lo decía el anterior. Y por esa razón se cree que 7 consejeros. Lo que yo me gusta es que ese perezoso tampoco aceptaría como un consejo. No, como dice John, No es enseñar. no es enseñable. Entonces no quiere saber, no quiere pedir consejo, No. se deja llevar por su propia... Está en un estado de confort que no se quiere mover. Algo así. Así es. Así es. Así. ¿Quién puede compartir la otra pregunta, Francisco? Pues. De pronto y soledad. Ajá. Ese es otro. Este nivel de insensatez denota a una persona que no solo carece del sentido del insensato anterior, sino que además está un escalón más abajo en la pecaminosidad. A diferencia del perezoso, la marca de este tipo de tonto es que es moralmente insolente, impaciente con la disciplina y tiene mal genio. Ujú. Y eso lo ve mucho aquí el remedio para los padres, y vemos en Proverbios 22:15 que te dice el disciplinar, ¿no? Este tipo de falta de respeto, necia, el tonto e insolente, a veces son muy tontos e insolentes nuestros niños pequeños, ¿no? Que son muy pequeños. ¿Quién me puede compartir la siguiente pregunta? ¿Cómo se identifica el necio insolente? Ujú. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Y nuevamente volvemos a la primera parte en donde nos decía que ni siquiera se da cuenta de que es ignorante. Yo lo busco por acá. Ujú. Sí, la mujer llamada necedad es una atrevida, y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Y entonces hay como que hay un doble... Hay un doble mal, y es que aunque hace el mal, puede que incluso se vanaglorie del mal. Y ahí se me vienen a la cabeza, por ejemplo, casos que he mostrado en las noticias de jóvenes pandilleros que en sus redes sociales se jactan con sus armas. Fuera que hacen el mal, no se dan cuenta, y lo decía Ani en estos días, creen que el mal es Ani, ¿cierto? Sí, yo sé, sí. Creen que el mal es bien, y que el bien es mal. O sea, entre el justo y el malvado. ¿Qué dice gracias? ¿Qué dice el 10:14? Sencillo, el necio será derribado.
El necio, es decir, la persona que es así, ¿qué le termina ocurriendo? ¿No? Que termina mal. Aquí dice en esta versión, la boca del necio es un peligro inminente. Me encanta aquí. El tema de las versiones son muy importantes a veces, ¿no? La boca del necio es un peligro inminente. Entonces, ten cuidado si tú estás escuchando personas que tienen una boca de necio. Eso es un peligro. Ten cuidado. Es cómo identificamos un necio. Entonces, oye, esa persona está hablando con su boca, está diciendo cosas de tal hermano, no, esto no está bien. Esto no está bien. Ten cuidado, porque esa boca es un peligro al final inminente. ¿Qué dice el 14:9, por favor? Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Es mofar. Burlarse. Gracias por la clase de español. Eso es decir, otra de las cosas que se identifica al insolente es que es muy burlón. Se burla de las personas. Se burla de todo. Se burla y cuántas veces podemos hacer un chiste, pero tener cuidado. Porque que ellos se mofan de sus propias faltas. Se mofan de sus propias faltas. Es decir, uno creería que se van a mofar del otro, no, ellos se están mofando de ellos y no saben que están siendo insolentes al mofarse de ellos. ¿Por qué? ¿Qué piensan? Es que están pecando y se están burlando y lo están gozando. Entonces no en arrepentimiento. Por ejemplo, bien, gracias, cuando llega mi hijo y me dice, mamá, tú sabes que, José Antonio me dice, tú sabes que el más tremendo de la clase le gritó a la profesora y fue grosero con la profesora y después se estaba burlando de ella. Es algo así. Es algo así. ¿Qué dice el 15:21? Dice, la necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Aquí en la NBI dice, al necio le divierte su falta de juicio. El entendido endereza sus propios pasos. ¿Qué significa eso? Pues lo que estábamos hablando, que es necio, es grosero, y aún haciendo el mal, él se burla de eso, se regocija de hacer esa maldad. Así es. Cayó. Lo que acaba de hacer Esteban. No, eso no fue culpa de Esteban. ¿Ah? No. No nos burlamos de No. Dice, el hombre inteligente anda rectamente, pues el que es sabio, el que se aparta del mal, el que reconoce lo que es la necedad, él trata de ir por el camino recto, por lo que debe ser y lo que él conoce que está bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la actitud del necio insolente hacia la disciplina? Eso es, me gustaría escucharlos. ¿Cuál es la actitud del necio insolente hacia la disciplina? ¿Qué dice Proverbios 1:7? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Claro, ser corregido necesita sabiduría. Temorano. Y a veces a todos de nosotros también falta esa sabiduría. Pero eso es que no quiere ser corregida. Eso es que no quiere ser corregido. Así, es un no, es decir, no quiere ser corregido. Sí, muy es bien. una actitud de desprecio totalmente No por la enseñable. sabiduría. No por enseñable. cualquier enseñanza. Proverbios 15:5. ¿Qué dice Proverbios El 15? necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. ¿Qué significa eso? El necio desdeña la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. El Esa necio versión. no era eso, el necio pues... ¿Qué dice en esa versión? Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, el prudente acepta la corrección.
Es decir, la persona, la actitud del necio es, además de que no quiere ser corregido, desprecia, rechaza la disciplina de su padre, Nos deja entender que la instrucción de sabiduría tenemos necesariamente que ir delante de Dios, ¿cierto? Sí, Para que nos dé lo que es justicia, juicio y equidad. así Es es, lo que da la que es lo que da Dios por medio de su palabra. ¿Me pueden compartir la siguiente pregunta? El miedo te puede llevar a ser necio. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos puede llevar a ser necio el miedo? ¿Qué piensan? Porque el miedo nos deja actuar de repente muy rápido y no pensativo. ¿Cierto? Si uno no tiene, por ejemplo, para comer para el día siguiente, y ahí le ofrece un dinero fácil, que no es correcto, ¿cierto? Entonces fácilmente uno dice, bueno, yo lo necesito, no tengo. Uno no ve otro camino. El miedo hace que uno solamente ve una solución y no la otra. El miedo nos puede llevar a un temor de hacer las cosas. Es decir, el miedo como tal, como uno ve de repente, ¿qué ocurrió con el miedo del pueblo de Israel? ¿A qué le llevó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Cuénteme de su miedo. ¿A qué lo llevó su miedo? Cuando Moisés no vieron a Moisés. Exacto. Cuando Moisés subió. Otro Dios, El día era que ellos anhelaban estar en Egipto. Exacto. Porque allá tenían sus comodidades, que eran esclavos. Pero fíjense también, después de que Dios les muestra su poder y les dice que le va a dar la tierra prometida, ¿ustedes piensan que Caleb y Josué no tuvieron miedo? Pero ¿por qué razón el pueblo sí tuvo miedo y cómo actuó ellos en base a su miedo? El miedo era porque se quedaba sin un ídolo. No, el miedo cuando iban a entrar y llegaron los espías, ¿recuerdan? Llegaron los espías y dieron malas noticias. ¿Qué fue lo que hicieron esas malas noticias en el pueblo? Les dio miedo. Les dio miedo. ¿Y ese miedo a qué los llevó? A dudar. A dudar. A ser necios, porque ellos inmediatamente la duda, el temor, el hecho que los paralizó, ¿qué vamos a hacer? Estos son más gigantes, nos van a matar. Se les olvidó totalmente lo que Dios había hecho a favor de ellos, se les olvidó todo el poder de Dios. Mientras que Caleb y Josué se enfocaron en otras realidades, ellos se enfocaron en el temor del Señor. Ellos reconocieron el camino de Dios. Ellos vieron que ciertamente estos eran grandes, pero su Dios era más grande que ellos. Su Dios los iba a derrotar. Y tuvieron fe para decir, si Dios ha prometido que nos entregaría esa tierra, Dios nos la dará. Así es. El sabio reconoce a Dios en la situación y busca otras soluciones y propósitos. Eso hace el sabio. Puede llegar a reconocer que no es asunto de evitar el dolor y el peligro, sino de ver cómo navegarlo de la mano de Dios. Es decir, el sabio reconoce a Dios en la situación que están viviendo, busca soluciones y propósitos, pero puede llegar a reconocer que no es un asunto de evitar el dolor y el peligro, porque vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar peligro. Es decir, estamos viendo una tormenta, vamos a experimentar miedo, pero ve cómo navegarlo porque Jesús está en el barco con ellos. Eso es diferente. Ese temor y ese miedo se van cuando dependes de Dios. Así es, cuando dependes totalmente de Dios. ¿Cómo se puede transformar la necedad de nuestro corazón a una vida sabia? ¿Cómo? Creyendo en Dios. ¿Quién más? Confiando siempre en Dios. Confiando. ¿Es posible ser transformado esta necedad? ¿Es posible quitar ese corazón necio de nosotros que no es enseñable,
que es ingenuo, que es un tonto insolente, que es arrogante y orgulloso. ¿Es posible quitar esa necedad de nuestro corazón? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede transformar? Para ser a Jesús como nuestro Salvador. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Él puede cambiar nuestro corazón duro y de piedra por un corazón de carne. realmente estos consejos no valen nada si Cristo, que está aquí en la cruz, sin la obra de Cristo, sin su evangelio, porque nuestro corazón siempre se va a inclinar a hacer lo malo, a ser necio, a ser insolente, a ser imprudente. Pero Cristo, la respuesta es el evangelio. Y estaba leyendo una canción cristiana muy viejita que dice: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Siguiendo a Jesús. Nueva criatura soy. Nueva criatura soy. Ahora déjalo cantar. Sí, No, yo no. No. No trajo la guitarra angélica ni nada de eso. Ay, pero allá hay una. No. Y yo quería como llegué a esta conclusión para poder vivir en el temor de Dios y tener una vida sabia. No se requieren las buenas intenciones, no se requiere mi propia fuerza de voluntad. Necesitamos la ayuda del fabricante. Necesitamos la ayuda de aquel que sí es sabio en gran manera, de aquel que sí encarna la sabiduría, y es Cristo. Necesitamos esa intervención de Dios. Y eso es lo que el Evangelio declara en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre, como dice Filipenses. Esta es la enseñanza bíblica de la encarnación del Hijo de Dios. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para ser uno de nosotros. Porque Dios vio a la necedad, Jesús caminando, vio a esa personificada, a mucha gente necia. Pero si nosotros lo amamos y reconocemos que Él puede rescatarnos de nuestra penosa pecaminosidad, Dios nos va a rescatar. Y Dios, el que disciplina, ama. Y Él quiere que nosotros caminemos en el camino de la sabiduría como caminó Cristo, pero solamente se va a lograr entendiendo que necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón y que solamente Él lo puede hacer en nosotros. No sé si alguno de ustedes quiere compartir qué les dejó. Sé que Proverbios, se podía sacar muchas cosas de Proverbios, pero me gustaría como escucharlos, que les habló el Señor, ¿no? ¿Qué se llevan? Y me gustaría que sean como específicos, no ser tan generalizados, como que, ay, no, ¿qué te dijo el Señor a ti como persona, no? Yo puedo dar un testimonio del libro de los Proverbios. Dígame. Primero veo que los Proverbios son 31, ¿cierto? Como uno para cada día. Le veo pues la importancia en ese aspecto. Pero lo más importante para mí es que yo crecí en la parte cristiana con un Proverbios 10:22, donde dice que la bendición de Dios es la que crece y no la que ¿Alguien más quiere compartir algo que el Señor les haya hablado, que se llevan de este pequeño estudio del libro de Proverbios? Yo quiero contar un poco ahora decías que el tema de la transformación, yo quiero dar fe también un poco de eso. Yo digo, donde ustedes me hubiesen visto a mí hace un par de años, 5, 4, 3 años quizá, a mí que me conozco mejor, me va increíble. A mí me va increíble. Yo sé que me falta mucho porque yo en ocasiones actúo también como necio. En ocasiones también hay cosas que me llaman y yo soy como detrás.
A veces vivo con miedo también. A mí me da miedo que me reprendan. Porque ya he vivido la reprensión, porque Dios me ama, viví la reprensión con amor, para ser sincero, con amor, pero me dolió mucho, ¿cierto? Pero hubo un cambio muy teso, que nada pudo, la medicina no pudo, la psicología no pudo, la psiquiatría no pudo, los grupos de autoayuda no pudieron, pero yo me acuerdo que en mi último consumo de drogas, tengo el vago recuerdo de que estaba arrodillado pidiendo a Dios un cambio, y el cambio llegó, y no volví a sentir ansiedades, no volví a sentir lo que llaman síndromes de abstinencia, sudoración, un milagro. Dios te liberó de todo. Y yo digo, yo insisto, yo todavía actúo como necio en muchos casos y pido a Dios que me ayude a cambiar muchas cosas que faltan. Pero a mí, yo me veo en un espejo y a mí me parece increíble, es que yo no lo creo a veces, que yo actúe como actúo hoy, que yo venga acá, que yo lea una Biblia, que yo lea otras cosas, que yo lea, mejor dicho, que yo estudie. Lo que estamos orando para que la bendición de Dios la tenga que. Exacto, y entonces, si yo era de los que me paraban en una esquina toda la noche, yo en estos días que veía amanecer, tenía un evento con una fundación, yo me acordaba, yo hoy voy para un evento con una fundación y me acuerdo que antes yo veía amanecer, yo en una esquina, drogado con otras personas, veíamos a las personas ir a hacer deporte o a trabajar de madrugada mientras yo estaba todavía en la fiesta, de 2 o 3 días a veces, seguir. Y ahora disfruto de no tomar, disfruto de no salir a parrandear, disfruto de quedarme en la casa leyendo, disfruto de venir acá. Increíble, es que es increíble, eso pues, solo tiene un nombre y es Jesucristo, sin lugar a dudas. Gracias, sí. Francisco. Pues a mí lo que me pasó pues, similar a él. Es una persona que a mí no me gusta pues, de licor, ni nada de eso. Yo perdí muchas amistades por eso. Porque, pues, pero no, palabras, decían, no, que soy un bobo, o sea, después yo por el lado, no, porque yo veía que no trabajo con nosotros tres, somos tres. Entonces yo decía, no, pues, prepárame en un esquina, matando por nosotros. Y también me persiguió mucho, fue, ¿cómo es que? Los que son abuelistas. Y la mamá, por ejemplo, la mamá del hijo mío es muy abuelista. ¿Agüerista qué es? Es cuando cree, por ejemplo, Que tiene muchos agüeros. por ejemplo, Ya entiendo. yo iba a barrer la casa o algo así y veía monedas por ahí, vasos con agua, le botaba eso, cogía las monedas, venía ella y peleaba, que porque no le... La sábila, la herradura. Todos los días moneditas. Y por ejemplo, en diciembre que reemplacé ahí, pues que la señora de la tienda se iba a ir a pasear. Me dijo que si le ayudaba pues en eso, en 3 días, ya listo. Lo mismo, lentejas, monedas. Ok, ay Dios. Pero en base a eso que me enseñó el consejo de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido la consejera, ¿no? Nosotros no tuvimos papá, pero la mamá ha sido las dos cosas de mi papá. Y gracias a ella es que hemos salido adelante
hasta ahora nunca le he fundado. Así fue porque ella tenga que hace que me causa dolor de cabeza. En eso seguimos así, o sea, a punta de chanclas unos por ahí. Bueno, ¿alguien más para que podamos orar? Yo pienso, uno que nos enseña los proverbios que no somos solamente víctimas de circunstancias. ¿Cierto? Eso, claro, el necio hace eso, el sabio hace eso. Entonces, muchas veces Dios sí nos da la posibilidad para decidir. Y claro, siempre hay emociones, hay muchas cosas involucradas. A veces cuando uno lee proverbios, uno piensa que sería tan fácil, tan claro. No siempre es tan claro. No. Pero sí, no solamente somos víctimas, muchas veces somos victimarios. Actuando, sí. Pero, Estoy de acuerdo. Para mí esto ha sido como, pues, es como una advertencia. Una advertencia porque así como pues también podemos caer en la necedad, caer en varias, y como una advertencia, ojo, con todo esto que realmente es una exhortación, realmente el temor del Señor. Amén. Bueno, si alguien puede terminar orando por este tiempo y gracias. Señor, te damos gracias por el tiempo que tenemos aquí, por el tiempo que tenemos para estudiar y aprender de tu palabra. Y te pedimos que crezcamos en sabiduría y que disminuimos en necesidad, que realmente actuamos más y más como tú quieres y que tú nos usas también para instrumentos para enseñar tu palabra a personas que todavía no lo conocen, que son necios porque no lo saben mejor. Y gracias por el testimonio que hemos escuchado, como tú estás cambiando personas y como tú estás actuando en personas. Cambia nuestros corazones para que todavía está duro para el corazón que sigue, que te ama. Gracias por Nacho que nos enseñaron y te pedimos ahora que nosotros podemos ir a nuestra casa y tener un buen descanso. Amén. 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 El Señor les bendiga. Gracias a aquellos que nos acompañaron por Facebook y bueno, feliz noche. Dios les bendiga. Bueno.